Estuvo clínicamente muerto por 12 minutos, y lo que vio en el infierno no fueron llamas, sino pastores que él conocía personalmente. Lo que Jesús le mostró sobre el lugar preparado para líderes religiosos dejará a todo cristiano sin aliento. Tijuana, México, 1978. En una colonia popular del este de la ciudad, donde las casas de bloc sin terminar se apretujaban unas contra otras y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el polvo del desierto, nació Raúl Mendoza. Su padre, don Fernando, era mecánico de un taller en la Avenida Revolución, con las manos perpetuamente manchadas de grasa y la espalda doblada por años de trabajo bajo el sol inclemente. Su madre, doña Lupita, costurera de oficio, pasaba las noches frente a una máquina Singer antigua, confeccionando vestidos para quinceañeras y trajes de primera comunión para familias que apenas podían pagarle. La casa Mendoza era humilde, pero llena de fe. Una imagen de la Virgen de Guadalupe presidía la sala, rodeada de veladoras que doña Lupita encendía cada mañana mientras rezaba el rosario. Los domingos, la familia caminaba 3 kilómetros hasta la iglesia Vida Nueva, un templo pentecostal de lámina y cemento donde los alabanzas en español retumbaban con panderos, guitarras y palmas que hacían temblar las paredes. Raúl creció en ese ambiente de devoción sincera y sacrificio silencioso. Veía a su madre donar las pocas monedas que le sobraban en la canasta de las ofrendas. Escuchaba a su padre declarar que Dios siempre provee, incluso cuando el taller apenas daba para comer. A los 19 años, alto, carismático y con facilidad de palabra, Raúl captó la atención del pastor Ezequiel Ibarra, un predicador ambicioso que estaba expandiendo su ministerio hacia el otro lado de la frontera. «Hermano Raúl», le dijo Ibarra después de un culto, colocando una mano pesada sobre su hombro, «veo en ti un llamado especial. Dios necesita hombres de confianza que le sirvan sin cuestionar». Para un joven de colonia popular, criado con la creencia de que cuestionar a los líderes espirituales era pecado grave, aquellas palabras sonaron como una bendición divina. Raúl aceptó convertirse en hombre de confianza del pastor, sin imaginar que acababa de firmar un pacto que lo llevaría a transitar entre el poder religioso y la complicidad moral durante casi 3 décadas. Los primeros años fueron de ascenso vertiginoso. Raúl comenzó como asistente simple, organizando sillas y repartiendo boletines, pero su lealtad ciega y discreción lo convirtieron rápidamente en pieza clave del engranaje ministerial. A los 23 ya viajaba con Ibarra a conferencias en Houston, Phoenix y Miami, eventos masivos donde miles de latinos llenaban auditorios con la esperanza de recibir una palabra profética, una sanidad milagrosa o simplemente sentir que Dios los veía en medio de sus luchas, como inmigrantes. Raúl veía el contraste brutal. En el escenario, pastores predicaban sobre sacrificio y humildad mientras usaban trajes de diseñador y relojes Rolex. En las gradas, familias hispanas humildes levantaban sus manos llorando, muchos de ellos trabajadores de construcción, empleadas domésticas, jornaleros del campo que habían ahorrado durante meses para pagar el boleto de entrada y la ofrenda de pacto, que les prometían multiplicar 100 veces. En 1998, Raúl conoció a María Sánchez en una conferencia en Guadalajara. Ella era una mujer devota de 27 años, con ojos cafés profundos y una fe inquebrantable forjada en las novenas familiares a la Virgen que su abuela organizaba cada mes. María vendía tamales en el mercado de abastos para sostener a su madre viuda, y aún así apartaba un porcentaje fijo de sus ganancias para ofrendar al ministerio. «Es semilla para mi milagro», decía con convicción. Raúl quedó cautivado no solo por su belleza, sino por esa pureza de fe que él había comenzado a perder. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla en Tijuana, con mariachis contratados por don Fernando y un banquete de mole preparado por doña Lupita y las vecinas de la colonia. El pastor Ibarra ofició la boda y profetizó que serían matrimonio de influencia en el reino.
María creyó cada palabra. Pero mientras María organizaba cadenas de oración en su hogar y ayunaba pidiendo por el ministerio, Raúl comenzaba a ver lo que sucedía detrás de las cortinas. Las reuniones privadas en suites de hoteles de 5 estrellas no eran sesiones de oración, sino negociaciones de territorio espiritual y financiero. Pastores dividían regiones geográficas como carteles, acordaban porcentajes de diezmos por cobertura apostólica, intercambiaban favores políticos con alcaldes y gobernadores que buscaban el voto latino evangélico. Raúl escuchaba conversaciones sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades a nombre de familiares, ofrendas especiales que nunca llegaban a los proyectos prometidos. Veía líderes que predicaban santidad el domingo en la mañana y esa misma noche compartían habitación con mujeres que no eran sus esposas, justificándolo como pruebas espirituales o ataques del enemigo. La primera vez que Raúl presenció un abuso financiero directo fue devastador. Una anciana mexicana de 82 años, doña Carmela, se acercó al pastor Ibarra después de un servicio en San Diego. Con manos temblorosas, le entregó un sobre con $8,000 en efectivo, explicando entre lágrimas que era la indemnización que había recibido por la muerte de su esposo en un accidente laboral. «Pastor, Dios me dijo que siembre esto en su ministerio para que mi nieto salga de las pandillas», susurró. Ibarra la abrazó teatralmente, oró en voz alta declarando milagros, y después, en la camioneta de regreso al hotel, contó el dinero con una sonrisa. «Raúl, esta gente necesita creer en algo. Nosotros solo facilitamos esa conexión», dijo guardando el efectivo en su maletín de piel italiana. Raúl sintió náusea, pero no dijo nada. Esa noche, María le preguntó cómo había estado el servicio. «Poderoso», mintió. «Dios se movió fuerte». Los años siguientes fueron una espiral de complicidad silenciosa. Raúl firmaba documentos financieros sin cuestionar, borraba correos comprometedores, callaba cuando veía irregularidades. Se justificaba diciéndose que estaba protegiendo el ministerio, que Dios usaba vasos imperfectos, que no era su lugar juzgar a los ungidos. Mientras tanto, su estilo de vida mejoraba. La familia se mudó de Tijuana a un condominio en San Diego. María dejó de vender tamales. Sus 2 hijos estudiaban en escuelas privadas bilingües. Raúl manejaba un Toyota 4Runner último modelo y vestía ropa que antes solo veía en aparadores. María, sin conocer los detalles turbios, agradecía a Dios por la prosperidad y aumentaba sus oraciones y ayunos, creyendo que era recompensa divina por fidelidad. Julio de 2025 marcó el punto más alto y el principio del fin. La conferencia Fuego Pentecostal en el San Diego Convention Center reunió 15,000 personas durante 3 días. Raúl coordinaba logística, manejaba speakers invitados, supervisaba la recolección de ofrendas que se contaban en cuartos traseros custodiados por seguridad privada. El último día, después de un servicio donde familias enteras pasaban al altar llorando, entregando sobres con ahorros de meses, Raúl asistió al banquete ministerial en el Hotel Marriott Marquis. En un salón privado del piso 23, bajo lámparas de cristal, líderes religiosos brindaban con vino caro, celebrando los números récord de asistencia y donaciones. Raúl levantó su copa mecánicamente, sintiendo un peso aplastante en el pecho que no lograba identificar. A las 2 de la madrugada, después de despedirse de los últimos invitados, subió a su habitación sintiendo una fatiga que iba más allá de lo físico. No sabía que en menos de 1 hora estaría clínicamente muerto, y que lo que vería del otro lado destrozaría cada justificación que había construido durante 28 años de lealtad ciega a un sistema que devoraba a los fieles mientras enriquecía a sus líderes. A las 2:47 de la madrugada del 18 de julio de 2025, Raúl Mendoza cerró la puerta de su habitación en el piso 18 del Marriott Marquis y sintió que el peso en su pecho se multiplicaba. Intentó aflojarse la corbata, pero sus dedos no respondían correctamente. Un dolor punzante le atravesó el brazo izquierdo como un rayo eléctrico, irradiándose hacia la mandíbula.
La habitación comenzó a girar. Raúl alcanzó a dar 2 pasos hacia el teléfono antes de desplomarse sobre la alfombra beige, su rostro golpeando la mesita de noche y derribando la Biblia de cortesía del hotel. Su último pensamiento consciente fue extrañamente claro. «Dios mío, no estoy listo». Entonces, todo se volvió negro. En el pasillo, una empleada de limpieza del turno nocturno, Rosa Jiménez, inmigrante salvadoreña de 53 años, escuchó el golpe sordo. Algo en su espíritu le hizo tocar la puerta. Al no recibir respuesta y notar que la luz bajo la rendija parpadeaba extrañamente, usó su llave maestra. La escena la congeló. Un hombre tirado boca abajo, inmóvil, con un hilo de sangre brotando de su ceja derecha. Rosa corrió al carrito de limpieza y marcó el 911 con manos temblorosas, gritando en un inglés entrecortado: «Emergency, emergency». «Man not breathing. Room 1812». Los siguientes minutos fueron caos controlado. Operadora dando instrucciones. Rosa volteando el cuerpo de Raúl, intentando recordar el entrenamiento básico de RCP que había tomado años atrás. Compresiones torácicas desesperadas, mientras rezaba en voz alta el Padre Nuestro, en español. Los paramédicos llegaron en 6 minutos. Raúl ya llevaba 8 minutos sin pulso detectable. El equipo de emergencia conectó el desfibrilador portátil. Ritmo asistólico. Línea plana. Primera descarga eléctrica. Nada. Segunda descarga. Nada. Mientras lo trasladaban en camilla hacia la ambulancia, uno de los paramédicos, veterano de 20 años llamado Mike Chen, murmuró a su compañera: «Este no regresa. Tiempo prolongado sin oxígeno. Asistolia persistente». Durante el trayecto de 9 minutos al Sharp Memorial Hospital, continuaron las compresiones mecánicas y la ventilación manual, pero los monitores no mostraban cambio. A las 3:14 de la madrugada, Raúl Mendoza ingresó al área de trauma con 12 minutos acumulados de paro cardiorrespiratorio. La doctora Elena Ortiz, cardióloga de guardia, hispana de segunda generación criada en Los Ángeles, recibió el caso con escepticismo profesional. Mujer de 41 años, metodista educada en Stanford, Elena había visto suficientes casos perdidos como para reconocer uno cuando lo tenía enfrente. Revisó las pupilas de Raúl, dilatadas, fijas, sin reflejo fotomotor. Monitor cardíaco, asistolia sostenida. Saturación de oxígeno, indetectable. Siguió el protocolo de reanimación avanzada durante 2 minutos más por responsabilidad profesional que por esperanza real. A las 3:16, mientras preparaba mentalmente las palabras para declarar la muerte, algo inexplicable sucedió. Un latido solitario apareció en el monitor, débil, irregular, pero presente. «¿Qué diablos?», susurró Elena. 30 segundos después, otro latido. Luego otro. El ritmo cardíaco comenzó a establecerse, caótico al principio, luego cada vez más organizado. A las 3:18, 14 minutos después del paro inicial, Raúl Mendoza tenía pulso sostenido. Pero Raúl no estaba allí para presenciar el asombro médico. Durante esos 12 minutos oficialmente registrados en el expediente hospitalario, su conciencia había transitado a un lugar que ningún protocolo médico podría documentar. La transición no fue como las experiencias de casi muerte que había escuchado en testimonios. No hubo luz cálida al final del túnel, ni sensación de paz, ni familiares fallecidos recibiéndolo con brazos abiertos. En cambio, sintió un desprendimiento violento, como si algo tirara de él hacia abajo con fuerza gravitacional aplastante. Atravesó oscuridad densa, opresiva, que parecía tener peso físico, presionando su pecho hasta casi asfixiarlo. El túnel no conducía hacia arriba sino hacia las profundidades, y el silencio era tan absoluto que dolía en los oídos. Cuando la caída terminó, Raúl se encontró de pie en un lugar que desafía descripción simple. No era el infierno de llamas y azufre de las pinturas medievales, era algo peor, un lugar organizado, estructurado, deliberadamente diseñado.
Paredes de piedra oscura, casi negra, húmeda al tacto, se extendían en pasillos interminables, iluminados por una luz grisácea sin fuente visible. El aire era denso, difícil de respirar, con un olor metálico mezclado con algo dulzón y putrefacto que revolvía el estómago. Raúl caminó sin control consciente de sus pasos, como si algo lo guiara, y comenzó a notar las puertas. Cientos de puertas de hierro oxidado a ambos lados de los corredores, cada una con una pequeña ventana enrejada a la altura de los ojos. Una fuerza irresistible lo obligó a mirar por la primera ventana. Lo que vio le arrancó un grito que no produjo sonido. El pastor Salomón Rivera, líder de una mega iglesia en Houston que había predicado a más de 20,000 personas cada domingo durante 15 años. Raúl lo conocía personalmente, había compartido plataforma con él en conferencias, había cenado en su mansión de River Oaks, pero el hombre en esa celda no era el predicador carismático de traje Armani. Estaba arrodillado, demacrado, con los ojos desorbitados, reviviendo en loop eterno el momento exacto en que había desviado $300,000 de un fondo de ayuda para víctimas de huracanes en Puerto Rico hacia su cuenta personal. Raúl podía ver la escena como si estuviera proyectada. Rivera en su oficina privada, firmando los documentos de transferencia mientras ensayaba el sermón del domingo sobre generosidad sacrificial, una y otra vez. Eternamente, ese momento se repetía, y con cada repetición el hombre gritaba súplicas de perdón que nadie respondía. Raúl retrocedió, temblando, pero fue empujado hacia la siguiente ventana. Obispo Marcos Fuentes, rostro conocido de la televisión cristiana en español, fundador de una red de iglesias en 13 países. Raúl había coordinado sus giras ministeriales. Había visto a miles de familias humildes entregar sus últimos ahorros, creyendo las promesas de milagros financieros. Fuentes estaba en su celda rodeado de rostros espectrales, las viudas que habían donado pensiones completas, los padres que habían vendido casas modestas para sembrar en suelo fértil, los enfermos que habían gastado dinero de tratamientos médicos en aceites ungidos que Fuentes vendía a $200 la botella. Y sobre todo ese tormento, una voz repetía las propias palabras del obispo en sus predicaciones. Quien no siembra generosamente no puede cosechar milagros. Tu fe se mide por tu ofrenda. Las palabras rebotaban en las paredes de piedra, distorsionadas, convertidas en acusación eterna. Celda tras celda, Raúl reconocía rostros, no solo megapastores famosos, sino también líderes menores, asesores, cantores de alabanza que habían usado la unción para manipular emocionalmente a congregaciones vulnerables. Vio a un pastor de una iglesia pequeña en Tucson que había tenido relaciones sexuales con 3 mujeres de su congregación bajo el pretexto de liberación espiritual, amenazándolas con maldiciones si hablaban. Vio a un líder de jóvenes que había desviado fondos de un viaje misionero para comprar drogas, mintiendo a padres de familia que habían confiado sus hijos adolescentes. Vio a una profetisa carismática que inventaba palabras proféticas específicas después de investigar en redes sociales la vida privada de los asistentes, cobrando consultas privadas de $500 por sesión. Pero lo más perturbador no era solo ver a los líderes, era escuchar las voces, un eco constante, envolvente, de todas las oraciones que los fieles engañados habían elevado confiando en esos líderes. Que Burr, pastor, clamé por mi hijo enfermo y usted prometió sanidad si ofrendaba. Gasté el dinero del tratamiento. Mi hijo murió. Obispo, vendí mi carro para su campaña de milagros. Perdí mi trabajo por no tener transporte. Mi familia quedó en la calle. Profeta, usted dijo que Dios le mostró que mi esposo volvería si pagaba las sesiones. Gasté los ahorros de mi madre. Él nunca volvió. Voces en español, en inglés, en Spanglish, el lamento colectivo del pueblo latino pobre que había confiado su fe, su dinero, su esperanza en hombres que conocían la verdad bíblica, pero la habían torcido conscientemente
para beneficio personal. Raúl cayó de rodillas en el pasillo de piedra, las manos cubriéndose el rostro. No podía negar lo que veía. No podía justificarlo como alucinación o sueño. La claridad era absoluta, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en vida. Y entonces sintió el terror final. Reconoció su propio nombre susurrado entre las voces. Raúl Mendoza. Tú sabías. Tú viste y callaste, firmaste los documentos, borraste los correos, protegiste a los lobos mientras devoraban las ovejas. Una puerta al final del corredor se abrió lentamente, rechinando sobre bisagras oxidadas. La celda estaba vacía, pero Raúl supo con certeza escalofriante que estaba preparada para él. Su nombre ya estaba grabado en la placa de hierro sobre el marco. Solo faltaba que su corazón dejara de latir permanentemente para ocuparla. El terror que Raúl sintió al ver su nombre grabado en aquella puerta de hierro oxidado fue interrumpido abruptamente por un cambio en la atmósfera. El aire denso y putrefacto del corredor comenzó a moverse, como si algo de inmensa magnitud se aproximara alterando la presión del lugar. Los lamentos que resonaban en las paredes se silenciaron de golpe, creando un vacío auditivo tan absoluto que Raúl podía escuchar el latido fantasmal de su propio corazón detenido. Las antorchas sin llama que iluminaban los pasillos parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en oscuridad total. Raúl sintió pánico puro, el tipo de miedo primitivo que paraliza cada músculo del cuerpo. Entonces, en medio de esa negrura sofocante, apareció una luz. No era la luz cálida y acogedora de los testimonios de experiencias cercanas a la muerte que había escuchado en conferencias. Era una luz blanca, penetrante, que dolía en los ojos, pero de la cual era imposible apartar la mirada. La luz no disipaba las tinieblas gradualmente, sino que las partía como una espada, creando un camino definido. Raúl sintió una compulsión irresistible de caminar hacia ella, sus piernas moviéndose sin su voluntad consciente. El corredor de piedra negra se transformó en algo diferente, una sala amplia, circular, con paredes que parecían estar hechas simultáneamente de roca sólida y de aire translúcido. El suelo bajo sus pies era firme, pero Raúl no podía determinar de qué material estaba hecho. Y en el centro de ese espacio, rodeado por la luz que emanaba de su propia presencia, estaba Jesús. La primera reacción de Raúl fue caer postrado, no por reverencia aprendida, sino por peso físico aplastante. Las rodillas cedieron como si toda la gravedad del universo se concentrara sobre sus hombros. No podía levantar la cabeza, no podía articular palabra. Su mente, usualmente rápida con justificaciones y explicaciones, quedó absolutamente muda. Jesús no se parecía exactamente a las pinturas europeas de las iglesias ni a las imágenes del Santo Niño de Atocha que su madre veneraba. Se parecía más a Jonathan Roumie en The Chosen, esa serie que María había visto obsesivamente durante meses, llorando en cada episodio. Un hombre judío de mediana estatura, con barba oscura, túnica simple, pero con una presencia que llenaba todo el espacio y comprimía el aire alrededor. Sus ojos eran lo más perturbador, oscuros, profundos, conteniendo simultáneamente una misericordia oceánica y una autoridad absoluta que no admitía engaño. Jesús no habló inmediatamente. Simplemente miró a Raúl, y en esa mirada sucedió algo que ninguna palabra podría describir adecuadamente. Raúl no escuchó acusaciones verbales, ni vio imágenes proyectadas externamente. En lugar de eso, experimentó cada momento de complicidad como si lo estuviera viviendo de nuevo, pero esta vez desde todas las perspectivas simultáneamente. Revivió la escena de doña Carmela, entregando los $8,000 de la indemnización de su esposo muerto, pero esta vez sintió el dolor de la anciana, la desesperación por su nieto atrapado en las pandillas, la fe pura con la que creyó que estaba sembrando en Tierra Santa. Sintió la traición cuando el pastor Ibarra gastó ese dinero en un reloj suizo 3 semanas después, y sintió su propio silencio cómplice, el peso moral de haber estado presente, haber sabido y no haber dicho nada.
Escena tras escena se desarrolló en su conciencia con claridad quirúrgica. Vio el momento en 2015 cuando firmó documentos de una fundación fantasma que supuestamente financiaría un orfanato en Guatemala. Nunca se construyó orfanato alguno. El dinero se dividió entre 5 líderes ministeriales. Raúl había firmado como secretario legal, validando la operación. Sintió la esperanza de las familias humildes que habían donado, pensando en niños huérfanos guatemaltecos. Sintió la traición. Sintió su propia cobardía al decirse que no era su responsabilidad fiscalizar. Vio el momento en 2019 cuando escuchó al pastor Ibarra planear una falsa sanidad con una mujer que fingiría salir de silla de ruedas durante un servicio televisado. Raúl había coordinado el audio y las cámaras para capturar el milagro en ángulo perfecto. Miles de personas aumentaron sus ofrendas después de ese servicio, creyendo que estaban en un mover genuino del Espíritu. Raúl sintió cada oración sincera traicionada. Entonces Jesús habló. Su voz no era alta ni gritaba, pero resonaba desde dentro del pecho de Raúl, vibrando en cada célula de su ser. Raúl, solo su nombre, pronunciado con una mezcla de dolor y autoridad que hizo que lágrimas brotaran instantáneamente de sus ojos. Raúl intentó levantar la cabeza, pero no podía. Jesús continuó. ¿Sabías la verdad? No era pregunta retórica. Exigía respuesta honesta. Sí, susurró Raúl, la voz quebrándose. Sí, Señor, sabía. La admisión fue como vomitar vidrio molido, décadas de justificaciones. De Sid no era mi lugar juzgar, de Banden estaba protegiendo el ministerio. Se desintegraron en un segundo frente a esa mirada penetrante. Conocías mi palabra, continuó Jesús, y Raúl sintió versículos bíblicos que había leído cientos de veces cobrar vida con peso de veredicto legal. Mateo 23, completo se materializó, no como texto, sino como realidad experimentada. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Raúl sintió cada ¡ay! Como martillo golpeando yunque. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones! Vio rostros de viudas específicas. Doña Carmela, Doña Refugio que vendió las joyas de su difunta madre para ofrendar, Doña Socorro que hipotecó su casa modesta creyendo la profecía de multiplicación financiera y terminó en la calle a sus 70 años. ¡Ay de vosotros! Guías ciegos, Jesús citó, y Raúl sintió el peso particular de esa frase. Guías ciegos, no líderes ignorantes que erraban sin saber, guías que conocían el camino pero deliberadamente señalaban dirección equivocada. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Raúl vio la imagen externa que había proyectado durante años, hombre de Dios, siervo fiel, esposo devoto, mientras por dentro guardaba secretos que protegían depredadores espirituales. Entonces vino el versículo que partió a Raúl en dos. Pero cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, versículo 6. Raúl vio rostros de los pequeños que habían tropezado por culpa del sistema que él ayudó a sostener. No solo niños literales, sino los humildes, los sencillos de fe, los pobres en espíritu, que Jesús llamaba bienaventurados. Don Armando, jardinero de 60 años que donó $5,000 de indemnización por accidente laboral y quedó sin cirugía de columna necesaria, trabajando con dolor crónico porque creyó que Dios lo sanaría si sembraba en tierra fértil. Yolanda, madre soltera de 3 hijos, que gastó el dinero del alquiler en aceite ungido que le prometieron curaría el autismo de su hijo menor. La familia terminó viviendo en el carro durante 4 meses.
La sentencia es mayor para quien conoce la verdad y la oculta, dijo Jesús. Y Raúl comprendió con claridad absoluta la diferencia. No se trataba de errores humanos inevitables, de fallas por debilidad o ignorancia. Se trataba de conocimiento consciente de la verdad bíblica, combinado con decisión deliberada de distorsionarla para ganancia personal o cobardía institucional. Ustedes sabían lo que enseñaba sobre los fariseos, sabían lo que dije sobre el dinero, sabían lo que advertí sobre lobos vestidos de ovejas, y aún así eligieron el silencio, eligieron la complicidad, eligieron proteger el sistema en lugar de proteger a mis pequeños. Raúl finalmente logró levantar la mirada, lágrimas corriendo sin control por su rostro. Por primera vez vio completamente la expresión de Jesús, y lo que vio lo destrozó más que cualquier tormento físico. No era odio, no era desprecio, era dolor. Dolor profundo, antiguo, como el que vio en la serie The Chosen, cuando Jesús lloraba por Jerusalén, sabiendo que lo rechazarían. Dolor de pastor, viendo ovejas devoradas por lobos que él había advertido específicamente. Señor, Raúl apenas pudo articular. Yo era como Mateo el recaudador de impuestos. Yo también fui cómplice de un sistema corrupto. La referencia a The Chosen brotó instintivamente. Había visto ese episodio con María, cuando Mateo abandonaba su puesto de cobrador para Roma y seguía a Jesús. Jesús asintió lentamente. Mateo dejó su mesa de recaudación cuando lo llamé. Judas conoció la verdad y la vendió por 30 monedas. Pedro me negó 3 veces, pero lloró amargamente y fue restaurado. ¿Qué elegirás tú, Raúl Mendoza? La pregunta suspendió el tiempo. Tu silencio te condenaba, tu complicidad te trajo a este lugar preparado, pero aún respiras. Todavía hay sangre fluyendo por las venas de tu cuerpo en esa habitación de hospital. Tienes una elección que los que viste en las celdas ya no tienen. Vuelve y testifica la verdad, sin importar el costo. O vuelve aquí permanentemente y ocupa la celda con tu nombre. El regreso fue tan violento como la caída había sido. Raúl sintió un tirón brutal, como si un gancho invisible enganchado en su esternón lo arrastrara hacia arriba a velocidad imposible. La sala donde había estado frente a Jesús se deshizo en fragmentos de luz. El rostro de Cristo fue lo último que vio antes de ser lanzado a través de oscuridad absoluta. Y entonces, con un impacto que sintió en cada nervio de su cuerpo, Raúl Mendoza despertó. El grito que brotó de su garganta hizo que 3 enfermeras y la doctora Elena Ortiz corrieran hacia la camilla de trauma. Los vi. Vi el lugar, rugió Raúl, sus ojos abiertos de par en par, desorbitados, buscando frenéticamente alrededor como si estuviera siendo perseguido. Sus manos se aferraron a las barandillas de la camilla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El monitor cardíaco enloquecido pitaba, mostrando taquicardia extrema, 160 latidos por minuto. Elena Ortiz, recuperándose del shock inicial, actuó por entrenamiento automático. Raúl, mírame, mírame, ordenó con voz firme, colocando ambas manos sobre los hombros del hombre. Estás en el Hospital Sharp Memorial. Estás vivo. Respira conmigo. Inhala. Exhala. Pero Raúl no podía calmarse. Las imágenes de lo que había presenciado invadían su mente con claridad fotográfica. Las celdas, los rostros de los pastores que conocía, las voces de los fieles engañados, la mirada de Jesús. «Tengo que decirles», gritaba intentando incorporarse, luchando contra las manos de las enfermeras que trataban de mantenerlo acostado. «Tienen que saber lo que vi. El lugar está preparado para los que sabíamos y callamos». Elena hizo una señal rápida y una enfermera preparó sedante leve. «Raúl, necesito que te calmes o voy a tener que sedarte. ¿Entiendes?» La amenaza penetró parcialmente la histeria. Raúl dejó de forcejear, pero continuaba temblando violentamente, su respiración entrecortada, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Doctora», susurró con voz quebrada, «estuve muerto. Yo sé que estuve muerto. ¿Cuánto tiempo?» Elena vaciló antes de responder. Miró el reloj de pared.
luego el cronómetro que la enfermera había iniciado cuando llegó el paciente. 14 minutos desde el paro inicial hasta la recuperación de pulso sostenido. 12 minutos documentados oficialmente de asistolia completa. Según todo lo que había aprendido en Stanford en sus 17 años de práctica médica, en los cientos de casos de paro cardíaco que había atendido, este hombre debería estar muerto, o, en el mejor escenario, con daño cerebral severo por privación de oxígeno. 12 minutos, dijo finalmente. Alf, estuviste en paro cardíaco por 12 minutos según el registro oficial. Las palabras sonaban absurdas en su propia boca. Raúl cerró los ojos, lágrimas frescas brotando. 12 minutos, repitió como mantra. 12 minutos en el infierno, 12 minutos viendo la verdad. Las siguientes horas fueron una batería exhaustiva de pruebas que Elena Ortiz ordenó con determinación casi obsesiva de encontrar explicación médica. Electroencefalograma para medir actividad cerebral, completamente normal, sin signos de hipoxia, sin daño neurológico detectable. Resonancia magnética cerebral, tejido cerebral sano, sin áreas de infarto, sin hemorragias. Pruebas cognitivas básicas. Raúl respondió correctamente cada pregunta, recordando fechas, nombres, direcciones, resolviendo problemas matemáticos simples sin dificultad. Esto es médicamente improbable, murmuró Elena a su residente mientras revisaban los resultados. 12 minutos de anoxia cerebral deberían producir daño significativo. Las células cerebrales comienzan a morir después de 4 a 6 minutos sin oxígeno. Este hombre estuvo sin pulso el doble de ese tiempo y tiene función cognitiva intacta. No tiene sentido. A las 7 de la mañana, Elena entró a la habitación privada donde habían trasladado a Raúl para observación. Lo encontró despierto, sentado en la cama, con la mirada perdida en la ventana que mostraba el amanecer sobre San Diego. «Señor Mendoza», comenzó Elena, arrastrando una silla junto a la cama, «necesito hacerle algunas preguntas, no como su doctora, sino como alguien tratando de entender qué sucedió». Raúl la miró directamente por primera vez. Sus ojos ya no tenían el pánico salvaje de horas antes, pero había algo diferente en ellos, algo que Elena no podía nombrar, una profundidad, una gravedad que no estaba allí en las fotos de identificación del paciente. «Usted no cree en estas cosas», dijo Raúl, no como acusación sino como simple observación. Elena se sorprendió de su propia honestidad. No creía. «Soy metodista de tradición familiar. Voy a la iglesia en Navidad y Pascua, pero la ciencia es mi fe real, y la ciencia no puede explicar su recuperación». Raúl asintió lentamente. «¿Qué quiere saber, doctora?» Elena sacó una pequeña grabadora digital. «¿Puedo grabar esto? Solo para mi propia comprensión». Raúl asintió nuevamente. Elena presionó el botón rojo. «Pues, describa exactamente qué experimentó durante esos 12 minutos. Durante los siguientes 40 minutos, Raúl relató con detalle clínico lo que había visto. Elena había esperado divagaciones, confusión, el tipo de narrativa fragmentada típica de alucinaciones inducidas por hipoxia. En cambio, Raúl describió el lugar con precisión arquitectónica, dimensiones de corredores, textura de paredes, temperatura del aire, calidad de la luz. Nombró personas específicas que había visto en las celdas. Describió ropas que vestían, palabras exactas que repetían. Cuando llegó al encuentro con Jesús, su voz se quebró, pero no perdió coherencia. «No fue alucinación, doctora. Las alucinaciones son confusas, fragmentadas. Esto fue más real que esta habitación, más real que usted sentada frente a mí ahora». Elena detuvo la grabación, sus manos ligeramente temblorosas. «Raúl, la privación de oxígeno puede producir experiencias muy vívidas. El cerebro liberando DMT, neuronas disparando aleatoriamente en su muerte, creando narrativas coherentes a partir del caos». Raúl la miró con algo parecido a compasión. «Doctora Ortiz, ¿su madre se llama Carmen? ¿Ella está en un asilo en Chula Vista con demencia avanzada? ¿Usted la visita cada domingo después de misa aunque ella ya no la reconoce?»
Elena se puso pálida. ¿Cómo? Raúl negó con la cabeza. No lo sé cómo, pero mientras estuve allá vi cosas, supe cosas, y sé que usted lleva 3 años sin hablar con su hermano Daniel, porque él se hizo evangelista, y usted piensa que es charlatán, pero él es genuino, doctora. Es de los pocos genuinos. El silencio que siguió fue denso. Elena guardó la grabadora con manos temblorosas. Eso es información privada. No está en ningún registro médico. Raúl se encogió de hombros. Le dije. No fue alucinación. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. María Mendoza entró como torbellino, con el rostro hinchado de tanto llorar, seguida por una enfermera que intentaba explicarle procedimientos de visita. ¡Raúl! María corrió a la cama, abrazando a su esposo con desesperación. «Mi amor, llamaron a las 4 de la mañana diciendo que habías tenido un infarto, que estabas en cuidados intensivos. Manejé desde Tijuana rogándole a la Virgen que no te me murieras». Se quebró en sollozos. Raúl la abrazó, pero Elena notó algo extraño en su expresión. No era el alivio de un hombre reunido con su esposa amada, era dolor. «María», dijo Raúl suavemente, separándola para mirarla a los ojos, «tengo que decirte algo, tengo que decir muchas cosas, y no van a ser fáciles de escuchar». María se limpió las lágrimas, confundida. «¿Qué quieres decir? Lo importante es que estás vivo, que Dios te salvó milagrosamente». Raúl negó con la cabeza. «Dios me salvó, sí, pero no para que siga viviendo como vivía. Me mostró algo, María. Me mostró la verdad de lo que he estado haciendo todos estos años». La confusión en el rostro de María se profundizó. «¿De qué hablas? Has estado sirviendo al Señor, ayudando a pastores, construyendo el reino». Raúl tomó las manos de su esposa entre las suyas. «No, mi amor. He estado siendo cómplice de lobos que devoran ovejas. Y eso termina hoy». Elena Ortiz se retiró discretamente, pero antes de salir completamente escuchó a Raúl decir: «Necesito que llames a todos nuestros contactos. Necesito decirles que renuncio, que no voy a trabajar más con el pastor Ibarra ni con ninguno de ellos. Y necesito...» Su voz se quebró. «Necesito pedirle perdón a mucha gente». María lo miraba como si su esposo se hubiera vuelto loco. En el pasillo, en Lick, Elena se apoyó contra la pared, su mente científica luchando con lo que acababa de presenciar. Sacó su teléfono y llamó a su hermano Daniel por primera vez en 3 años. Cuando él contestó, sorprendido, ella solo pudo decir: «Daniel, necesito que vengas al Sharp Memorial. Creo que acabo de presenciar algo que la medicina no puede explicar». Raúl Mendoza salió del Sharp Memorial Hospital contra recomendación médica 72 horas después de su resurrección inexplicable. La doctora Elena Ortiz había insistido en mantenerlo bajo observación una semana completa, pero Raúl firmó los documentos de alta voluntaria con mano firme. «Doctora, cada hora que paso aquí es una hora que no estoy cumpliendo lo que se me ordenó», le explicó mientras María empacaba las pocas pertenencias en una bolsa de plástico del hospital. Elena no discutió más. Había visto el cambio en sus ojos, una determinación que iba más allá de lo terrenal. Antes de que salieran, le entregó a Raúl una copia de la grabación de su testimonio y el expediente médico completo. «Si va a contar esto públicamente, querrá tener la documentación», dijo simplemente. El viaje de regreso a Tijuana fue tenso y silencioso. María conducía la Toyota 4Runner por la Interstate 5, lanzando miradas preocupadas a su esposo cada pocos minutos. Raúl había intentado explicarle durante las últimas 2 noches en el hospital lo que había visto, pero las palabras parecían insuficientes. «Los pastores con los que trabajamos están en el infierno, María». No metafóricamente, literalmente. Los vi, y yo iba directo hacia allá por mi complicidad. María, criada en la tradición de nunca cuestionar a los ungidos de Dios, no sabía cómo procesar esta información. Pero el pastor Ibarra ha hecho tanto bien, ha salvado tantas almas. Empezaba, y Raúl la interrumpía con gentileza pero firmeza. «Ha engañado a tantas personas humildes, mi amor, y yo le ayudé.
Ese bien aparente está construido sobre mentiras y manipulación. No regresaron al condominio en San Diego. Raúl había tomado la decisión durante su segunda noche en el hospital. Ese departamento de 3 habitaciones con vista al mar, los 2 autos de lujo, la cuenta bancaria abultada, todo era fruto de su complicidad. «Vamos a casa de mis padres en Tijuana», anunció. María casi chocó al escucharlo. «¿Qué? Raúl, tus padres viven en una casa de 2 cuartos en la colonia Libertad. No hay espacio para nosotros y los niños». Raúl asintió. «Lo sé, pero es hogar honesto, y necesito empezar desde cero, desde la verdad». Los días siguientes fueron un torbellino de cambios radicales que dejaron a María tambaleándose. Raúl puso en venta el condominio de San Diego, canceló las tarjetas de crédito corporativas del ministerio, vació la cuenta de ahorros conjunta, separando lo que calculaba eran ganancias lícitas de su trabajo legítimo versus dinero que provenía de fuentes cuestionables del ministerio, y donó la segunda cantidad a organizaciones de ayuda a inmigrantes sin afiliación religiosa. Don Fernando y doña Lupita recibieron a la familia con los brazos abiertos, pero con ojos llenos de preguntas. La casa en la colonia Libertad no había cambiado en décadas. Paredes de bloc pintadas de azul desteñido, techo de lámina, piso de cemento pulido, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe presidiendo la sala junto a un crucifijo de madera. Los 2 hijos de Raúl, Fernando Jr. de 16 años y Lupita de 14, educados en escuelas privadas bilingües de San Diego, miraban horrorizados el baño compartido y la cocina diminuta con estufa de 2 quemadores. «¿Vamos a vivir aquí?» preguntó Fernando Jr. con disgusto mal disimulado. Raúl lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Sí, mijo, hasta que pueda conseguir trabajo honesto y rentar algo modesto, y vas a aprender lo que es vivir como vive la gente real, no la burbuja de privilegio que yo construí con dinero sucio». La verdadera bomba explotó una semana después, cuando Raúl publicó el video. Lo grabó en el pequeño patio trasero de la casa de sus padres, sentado en una silla de plástico blanca contra la pared de bloc, sin producción profesional, sin edición elaborada. Solo su teléfono celular montado en un tripié improvisado hecho con libros. El título del video era directo, sin adornos, «Mi experiencia de muerte, la verdad sobre el infierno para líderes religiosos». Durante 43 minutos, Raúl contó todo. Nombró nombres, describió transacciones específicas, habló de las celdas que vio y quiénes las ocupaban. Mostró a cámara el expediente médico del Sharp Memorial Hospital, donde la doctora Elena Ortiz había certificado 12 minutos de paro cardíaco. Reprodujo fragmentos del audio del 911 y, sobre todo, con voz quebrada pero firme, confesó su propia complicidad. «Yo sabía. Dios me perdone, yo sabía y callé durante 28 años porque me convenía, porque me daba estatus, porque tenía miedo de perder mi posición. Pero Jesús me mostró que mi silencio me condenaba tanto como las acciones de ellos». El video explotó. En 24 horas tenía 500,000 reproducciones. En 3 días, 1 millón. A la semana, 2,300,000 visualizaciones. Los comentarios eran un campo de batalla, algunos llamándolo profeta valiente, otros acusándolo de traidor resentido, mentiroso, instrumento del diablo. Pero lo más significativo fueron los mensajes privados que comenzaron a llegar por cientos. Familias humildes contando sus propias historias de abuso espiritual y financiero. Don Armando, el jardinero de 62 años que había donado $5,000 de su indemnización por accidente laboral a una campaña de milagros del pastor Ibarra, escribió: «Hermano Raúl, hace 3 años di ese dinero creyendo que Dios me sanaría la columna. Nunca sanó. Sigo trabajando con dolor, porque no me alcanza para la cirugía que necesito, pero los pastores siguen manejando carros del año. Gracias por decir la verdad. Pensé que era mi falta de fe». Doña Refugio, mujer de 74 años de Guadalajara, envió un mensaje de voz llorando: «Mijo, vendí las joyas que mi mamá me heredó, lo único de valor que tenía,
porque el obispo Fuentes dijo en la televisión que Dios le había mostrado que quien ofrendara oro recibiría sanidad para sus familias. Mi nieta tiene leucemia. Ofrendé esperando su sanidad. La niña murió 4 meses después, y yo me quedé sin las joyas de mi mamá y sin mi nieta. Durante años pensé que Dios me había castigado por no tener suficiente fe. Tu video me hizo entender que no fue Dios quien falló. Fueron los hombres que usaron su nombre para robar. Pero junto con el apoyo vinieron las represalias. El pastor Ezequiel Ibarra lanzó una campaña masiva de descrédito a través de sus redes sociales y programa de televisión que alcanzaba 3 millones de hogares hispanos. Raúl Mendoza está enfermo mentalmente. La experiencia traumática del infarto le causó alucinaciones que ahora confunde con revelación divina. Satanás está usando su boca para atacar la obra de Dios, declaró desde su púlpito en un servicio transmitido en vivo. Movilizó a otros pastores del circuito para que publicaran videos, refutando el testimonio de Raúl. El obispo Marcos Fuentes, específicamente nombrado en el video como uno de los que Raúl vio en el infierno, demandó legalmente por difamación, exigiendo $500,000 en daños. Las amenazas se volvieron más oscuras, llamadas anónimas a medianoche con voces distorsionadas. Retráctate o tu familia sufrirá las consecuencias. Mensajes de texto con fotos de sus hijos saliendo de la escuela pública en Tijuana, donde ahora estudiaban. Un ladrillo atravesó la ventana de la sala de la casa de don Fernando con una nota amarrada. Cierra la boca o cerramos la tuya permanentemente. María, aterrorizada, le suplicó que borrara el video, que se retractara, que pidiera perdón públicamente al pastor Ibarra. Raúl, nos van a matar. ¿Vale la pena morir por esto? Raúl la abrazó mientras ella temblaba. Mi amor, ya morí una vez, y vi lo que me esperaba si seguía callado. Prefiero morir diciendo la verdad que vivir 100 años en la mentira. La pérdida financiera fue devastadora. Raúl había trabajado en ministerios durante 28 años, pero nunca había cotizado seguro social porque todo era bajo contratos ministeriales que evadían impuestos. No tenía pensión. No tenía ahorros después de donar lo que consideraba dinero corrupto. No tenía referencias laborales porque nadie del circuito religioso le daría recomendación. A sus 47 años, con educación formal limitada, tuvo que buscar trabajo en lo que encontrara. Consiguió empleo en un autolavado en la zona Río de Tijuana, ganando 120 pesos por turno de 8 horas. Sus manos, que antes firmaban contratos ministeriales de cientos de miles de dólares, ahora tallaban llantas y aspiraban alfombras de autos. Fernando Jr., avergonzado, le pidió que no le dijera a nadie de su nueva escuela en qué trabajaba su padre. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Familias humildes que habían visto el video empezaron a buscar a Raúl, no para acusarlo, sino para agradecerle por validar su experiencia. Una mujer llamada Esther, madre soltera de Mexicali, le escribió: «Hermano, gasté el dinero de la renta en aceite ungido que el pastor Salomón Rivera vendía por $200, prometiendo que curaría el autismo de mi hijo. Mi hijo sigue con autismo. Terminamos viviendo en el carro 4 meses. Los hermanos de la iglesia me dijeron que era por mi poca fe. Tu testimonio me liberó de esa culpa falsa». Estas familias comenzaron a reunirse informalmente en la casa de don Fernando y doña Lupita. No eran cultos organizados, no había ofrenda, no había título pastoral, solo café de olla que doña Lupita preparaba en la estufa de 2 quemadores, pan dulce de la panadería de la esquina, y Raúl compartiendo lo que había aprendido de su encuentro con Jesús. Un periodista de Univisión, intrigado por el fenómeno viral del video, contactó a Raúl para una entrevista. El segmento se tituló «El hombre que dice haber visto el infierno de los pastores corruptos», y fue abordado con escepticismo periodístico saludable. El entrevistador, Jorge Mendoza, no era creyente y atacó el testimonio desde ángulo puramente racional. «Raúl, ¿cómo sabemos que no inventaste esta historia por resentimiento hacia tus ex empleadores? ¿Perdiste tu trabajo, tu estilo de vida?
¿No es conveniente crear una narrativa que los villanos y te hace mártir? Raúl lo miró directamente a los ojos. Jorge, piénsalo lógicamente. Si quisiera vengarme inventando mentiras, ¿por qué destruiría mi propia vida en el proceso? Tenía condominio pagado, 2 autos de lujo, ahorros, reputación. Ahora trabajo en un autolavado, ganando 120 pesos el turno. Vivo en casa de mis padres con 4 personas en 2 cuartos. Recibo amenazas de muerte. Enfrento demandas legales. Nadie inventa una historia que destroza completamente su existencia. La única razón por la que hago esto es porque es verdad, y porque el silencio me condenaría eternamente. La entrevista terminó con Jorge visiblemente conmovido, algo raro en un periodista curtido de 50 años. ¿Qué quieres que la gente haga con tu testimonio?, preguntó finalmente. Raúl pensó un momento antes de responder. Si eres líder religioso y conoces la verdad, pero vives en mentira, arrepiéntete ahora mientras respiras. El lugar que vi está preparado específicamente para ti, y créeme, no quieres ir allá. Si has sido engañado por líderes corruptos, entiende que Dios ve tu sacrificio y tu fe genuina. No fuiste tú quien falló. Fueron ellos quienes traicionaron tu confianza. Y si eres alguien como yo, que sabía y cayó por cobardía, todavía hay tiempo. Jesús me dio segunda oportunidad, y te la está dando a ti también. Pero esa oportunidad expira el día que tu corazón deje de latir. 6 meses después de publicar el video, Raúl estaba sentado en el mismo patio trasero donde lo había grabado, ahora rodeado de 15 personas en sillas de plástico disparejas. Eran las reuniones semanales que habían evolucionado orgánicamente, sin nombre oficial, sin estructura denominacional, solo personas heridas por sistemas religiosos abusivos, buscando sanar y entender una fe más auténtica. Don Armando estaba allí, todavía con dolor de columna, pero con paz en el rostro. Doña Refugio había viajado desde Guadalajara para estar presente. Esther, la madre soltera de Mexicali, asistía por videollamada desde su nuevo apartamento modesto que había conseguido después de dejar la iglesia, que la manipulaba. Raúl no predicaba sermones elaborados, simplemente abría la Biblia y leía pasajes, especialmente Mateo 23, y dejaba que el grupo discutiera. Esa noche particular, María, que había pasado meses procesando el trauma del cambio radical de vida, finalmente habló públicamente. Durante años oré a la Virgen pidiendo bendiciones para nuestro ministerio. Ayunaba para que Dios prosperara la obra, pero nunca cuestioné si lo que hacíamos era correcto. Pensaba que cuestionar a los líderes era pecar. Lágrimas corrieron por sus mejillas. Cuando Raúl me contó lo que vio, me enojé con él. Pensé que había enloquecido, que estaba destruyendo todo lo que habíamos construido. Pero estos meses viviendo aquí en la colonia donde Raúl creció, viendo cómo vive la gente real que nosotros decíamos estar sirviendo, entendí. No estábamos sirviendo a nadie excepto a nuestro propio orgullo y comodidad. La reunión terminó con Raúl compartiendo la parte final de su experiencia, la que raramente mencionaba porque era demasiado personal, demasiado dolorosa. Cuando Jesús me dio la opción de volver, no sentí alivio inmediato, sentí terror, porque sabía que volver significaba perderlo todo. Mi reputación, mi dinero, mi estatus, mi comodidad. Sabía que tendría que confesar públicamente, enfrentar rechazo, posiblemente violencia. Y por un segundo terrible, consideré quedarme en ese lugar de juicio porque parecía más fácil que enfrentar las consecuencias de decir la verdad. Su voz se quebró, pero entonces recordé un episodio de The Chosen que María y yo habíamos visto. Pedro negando a Jesús 3 veces, y después, junto al fuego, Jesús preguntándole 3 veces, ¿me amas?, dándole oportunidad de redención, y entendí que esa era mi oportunidad. Jesús no me estaba enviando de regreso a vivir cómodamente, me estaba enviando a redimirme a través del sufrimiento de decir verdad. Cerró los ojos, reviviendo el momento. La última cosa que Jesús me dijo antes de despertarme en esa camilla de hospital fue: la verdad te hará libre, pero primero te costará todo.
Y tenía razón, me costó mi casa, mi dinero, mi reputación, mi seguridad, pero por primera vez en 28 años duermo sin pesadillas. Por primera vez puedo mirar a los ojos a personas como don Armando y doña Refugio sin sentir vergüenza aplastante. Por primera vez, cuando oro, no siento como si mis palabras rebotaran en el techo. La libertad es cara, pero vale cada peso, cada amenaza, cada sacrificio. Levantó la mirada hacia las 15 personas reunidas en ese patio humilde. Y si hay alguien aquí, o alguien viendo esto cuando eventualmente lo suban a Internet, que está en la posición en la que yo estaba, siendo cómplice de sistemas que devoran a los pequeños de Dios, el lugar está preparado. La sentencia divina ya está escrita, pero mientras respires, todavía puedes elegir. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda?